Entonces, pues este mensaje pues no podría ser de otra manera más que enfocado, hermanos, a nuestro inicio de año, ¿verdad? Cada vez que iniciamos un año, se reinicia pues nuevos propósitos, nuevas metas, muchas cosas logramos el año anterior a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel espiritual, a nivel de iglesia, y algunas no las logramos, ¿sí? Y muchas las pospusimos para este año. Y bueno, al comenzar un año nuevo, sí, es natural que pensemos en estos planes, en estas metas y en esos proyectos y propósitos, y nos proponemos mejorar, ¿verdad? Nos proponemos crecer. Muchos a lo mejor van a decir, bueno, este año voy a inclusive a tener una vida más saludable, voy a comer mejor, voy a bajar de peso, voy a hacer muchas cosas, nos proponemos, ¿verdad? Porque cada inicio es una nueva oportunidad, cada inicio de año. Pero aquí la pregunta principal es, hoy el Espíritu Santo, hermanos, quiere llevarnos a una pregunta un poco más profunda que nuestras metas personales, y es, ¿quién ocupa el centro de nuestra vida al iniciar este año? ¿Sí? Y el mensaje de esta mañana se llama Jesús en el centro, Dios como prioridad. Ese es el título del mensaje, hermanos. Jesús en el centro, Dios como prioridad. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, no lo busque, yo estoy seguro que ya se lo sabe, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y de ahí dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? ¿Y a qué hacía referencia? Hacía referencia al vestido, hacía referencia al calzado, hacía referencia a las necesidades que como seres humanos tenemos, ¿verdad? A eso hacía referencia. Pero aquí la primera cosa es buscad primeramente. No significa que lo demás no lo busquemos, que al buscar a Dios dejemos de buscar lo demás. No, significa que hay un orden que es el establecido por Dios. Un año bendecido no comienza, hermanos, con una agenda llena, sino con Jesús en el centro. Es decir, un año bendecido no es todos tus planes, tus proyectos, todo ya lo tengo, ya que voy a hacer día, mes, a lo largo de este año. Y nos saturamos de muchas cosas. No, la cuestión es en qué lugar está Dios en nuestras vidas. Está en medio de nosotros, está siendo el que está rigiendo todo lo que va a suceder en este año que va a iniciar, o está relegado, y a eso es lo que vamos a llegar. El propósito de este mensaje, hermanos, es ayudarnos a evaluar nuestras prioridades al iniciar el año y decidir conscientemente, porque esto se trata de razonamiento, hermanos, no se trata de emoción, porque la emoción se va a ir, ¿sí? La emoción es engañosa. Un día estás muy contento, un día levantas las manos, gritas, te quieres comer el mundo y te sucede algo, y al día siguiente o en unos cuantos minutos más se te cambia esa emoción y entras en angustia, entras en desesperación, y entonces la emoción es engañosa, como lo es el corazón. Sin embargo, el razonamiento no lo es. Entonces, el propósito de este mensaje es ayudarnos a evaluar nuestras prioridades al iniciar el año y decidir conscientemente poner a Dios en el centro de tu vida personal, de tu vida familiar y de tu vida también ministerial. Entonces, arrancamos con el punto número 1, y es cuando Dios deja de ser la prioridad. Y vamos a ver un ejemplo que está en Apocalipsis capítulo 2, ahí sí quiero invitarles a que abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Estas palabras, ¿a quién se las dice, hermanos? ¿Se las dice a una persona? Se las dice a una iglesia. ¿Y a qué iglesia? A la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando nos vamos al encabezado del versículo 2, dice mensaje a las 7 iglesias, y dice 2 puntos, el mensaje a Éfeso. Bueno, al escuchar este fragmento, estos 2 versículos,
podríamos pensar que la iglesia de Éfeso estaba en mal camino. Podríamos pensar que la iglesia de Éfeso estaba desviada, estaba a lo mejor inactiva, estaba perdiendo el tiempo, estaba en sus afanes. Bueno, vamos a ver cómo era la iglesia de Éfeso en ese momento. Vámonos a los versículos 2, 2 arriba, capítulo 2, versículo 2, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces era una iglesia que estaba, digámoslo así, estaba bien, ¿verdad? Estaba firme, estaba en lo que debería de estar. Y así podríamos estar nosotros hoy, hermanos. ¿Sí? Podríamos estar como la iglesia de Éfeso. Hacemos nuestros cultos ininterrumpidamente, tenemos eventos. Acabamos de pasar un evento que fue la cantata, un evento majestuoso. Tenemos nuestro festival de célula. Hacemos nuestras células semanas con semanas. Tenemos un ministerio de alabanza fuerte. Tenemos ministerios que han permanecido, ¿sí? Cada uno de los ministerios, el de orden, el de ujieres, el ministerio de niños, ¿sí? Tenemos un ministerio de mujeres. Estamos haciendo, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos en el camino, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuáles eran las características que tenía la iglesia de Éfeso en esos momentos. Tenía una buena doctrina, hermanos, pero había perdido el amor. Eso es lo primero que tenía. Tenía una buena doctrina, pero había perdido el amor. Era activa en el servicio, pero fría en la relación con Cristo. Defendía la verdad, pero había descuidado la intimidad con Dios. Trabajaba mucho para el Señor, pero ya no disfrutaba al Señor. Conservaba la forma externa de piedad, pero había perdido la pasión interna. Hacía obras correctas, pero no desde el primer amor. Era fiel en lo visible, pero débil en lo espiritual. Había cambiado la devoción por la rutina. Jesús era conocido como Señor, pero ya no amado como al principio. Necesitaba corrección, no por lo que hacía mal, sino por lo que había dejado de hacer, que era amar a Dios. ¿Hacia dónde vamos nosotros como iglesia? Vamos a cumplir, ¿cuántos años, hermanos? Por la gracia de Dios. 10 años, y han sido 10 años de bendición, hermanos. ¿Sí? Y en algún momento del mensaje les voy a pasar unas imágenes de cuando... A ver, para empezar, ¿quiénes están, de los que estamos aquí, quiénes están desde el primer día que llegamos a este lugar? Levante su mano. Amén. Bueno, ustedes sabrán de qué voy a hablar, ¿sí? Y los demás, por la gracia de Dios, también estamos aquí. Entonces, esta iglesia, hermanos, no es que había dejado de servir, no había dejado de congregarse, pero había dejado de amar a Dios como al principio. Y muchas veces nosotros estamos en esta situación, hermanos, ¿sí? ¿Cuántas veces ya no sientes ese deseo y ese gozo? Estás aquí, pero tu mente no lo está. Sientes que tus oraciones y tus alabanzas no salen, no despegan, ¿sí? Sientes que no puedes o no tienes una comunión, una relación con Dios como antes la tenías, ¿sí? Te enfocas más en lo que falta, en lo malo, que en lo bueno, ¿sí? Vemos los defectos más que las virtudes de nuestros hermanos. Olvidamos lo que significa amar. ¿Y amar qué es? Dice que el amor es sufrido, ¿verdad? Ninguno de nosotros le gusta sufrir. El amor dice que es benigno, o sea, es bueno, no busca lo suyo, no se envanece, no se goza de la justicia, de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice la palabra del Señor, ¿verdad?
y nos va dando todo lo que significa el amor. Y el Señor nos ama de tal manera, hermanos, que como dice Juan 3:16, dio a su único Hijo para que tú y yo tengamos hoy salvación. Entonces el deseo en el corazón del Señor es que nosotros nos volvamos a Él. Y como decía nuestro pasaje del inicio, dice, has dejado de hacer, dice, lo que hacías al inicio. Dice, contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, yo voy a cumplir, si Dios me lo permite, 20 años de casado. Ahora en este año, ¿sí? Y sin lugar a duda, el amor que yo siento por mi esposa no es el mismo que yo sentía cuando éramos novios. Ha ido cambiando, ¿sí? Para mejor, ¿sí? Es decir, y muchas veces uno se descuida y muchas veces nos reclaman eso nuestras esposas también a nosotros. Es que ya no eres como antes, es que ya no haces lo que antes hacía. Y tú te empiezas a ver, bueno, ¿y qué era lo que yo estaba haciendo antes? Era, ¿qué? Interesado en todo lo que tenía que ver con tu pareja, ¿verdad? Eras detallista. Hay maneras de manifestar el amor sin ni siquiera decirlo, aunque a muchas les gusta escucharlo, ¿no? Pero el simple hecho de que se sienta la persona que está a tu lado, amada, protegida, cuidada, solventada, todo eso hace que a veces sin ni siquiera decirlo, se vea que ahí está el amor. Y tenemos muchos defectos nosotros, ¿verdad? Somos inconstantes, somos emocionales. Cuando estamos bien, queremos abrazar a todo el mundo, pero cuando estamos mal, no queremos que nadie se nos acerque, ¿verdad? Y no significa que dejaste de amar, simplemente está cambiando la forma de amar. Entonces, mis hermanos, el Señor no tiene comparación, obviamente, el amor entre los seres humanos que el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero Dios le hacía ese llamado a la iglesia de Éfeso y le decía, has dejado tu primer amor. Dichosos los que están con su primer amor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la iglesia de Éfeso estaba pasando por esta situación. Y Dios, hermanos, no se abandona de golpe. A Dios se le va abandonando poco a poco. Es decir, esa sensación de que ahorita puede hacer que ya tú no estés sintiendo lo que hace 10 años atrás sentías cuando llegaste a este lugar. Porque cuando llegamos a este lugar, hermanos, los que tengan memoria, no teníamos techo, no teníamos duela, no teníamos aires acondicionados, no teníamos área de niños, era una casa de Infonavit. ¿Sí? O sea, llegamos y los que veníamos de Jesucristo la vida eterna, veníamos de comodidades. Ya traíamos nosotros una forma ya en la que ya nosotros veníamos, es decir, ahí había todo, había clima, había estacionamiento, te bajabas y no te ensuciabas el zapato, ¿cómo se llama? Y había todo eso. Pero cuando llegamos aquí, hermanos, ya no estaba eso. Pero había algo mayor que las carencias que teníamos nosotros, que era el amor por la obra de Dios y el saber que Dios nos estaba poniendo en un lugar en donde iba a bendecir su santo nombre y su nombre iba a ser exaltado. Y eso era mayor que lo que estábamos dejando nosotros allá. ¿Sí? ¿Mande? Había entusiasmo, había motivación. ¿Sí? Se abrieron muchas oportunidades para que muchos más participaran en los ministerios y creciéramos. Es decir, y todo el mundo estábamos contentos, estábamos alegres, estábamos gozosos por lo que Dios empezó a hacer en este lugar, hermanos. Y contra todo pronóstico, el Señor nos ha sostenido 10 años y nos ha llevado a más. Y no estoy hablando solamente de lo material, porque gracias a Dios no tan solo estamos aquí en este lugar, que aunque no es de nosotros, nos ha permitido estar 10 años aquí y estar pagando una renta 10 años aquí. Y aparte crecer aquí, y aparte crecer en el lugar que Dios ya nos dio, que ese sí es de nosotros, poder crecer allá y tener un proyecto al cual nosotros continuar. Eso no cualquiera lo puede hacer, solamente Dios. Entonces, hermanos, pero ¿de qué va a servir todo eso si no tenemos esa motivación y ese empuje
que el Señor necesita que nosotros tengamos y conservemos para su obra. Lo desplazamos, entonces hablamos que Dios no se le abandona de golpe, hermanos, se le va desplazando. Y el título del mensaje es Jesús en el centro. ¿Y qué es lo que sucede? Imagínate que está, ya que te lo pongas en forma circular y el Señor está en medio, y de repente empiezas a poner al Señor y lo desplazas una posición hacia un lado y empiezas a poner tu trabajo en medio. Y luego de ahí desplazas al Señor otro espacio más y metes a tu familia o metes a otra cosa y vas desplazando. Cuando vienes a ver, el Señor que estaba aquí, ya el Señor está desplegado. Y no significa que ni tu trabajo tenga un valor, ni tu familia, mucho menos. Si nos regresamos al pasaje de Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces tu trabajo, tu familia, tus proyectos, tus anhelos, que también los debemos de buscar y procurar, también van a ser bendecidos a consecuencia de tener al Señor en el centro de nuestra vida. Amén. Cuando Dios, hermanos, no es primero, todo lo demás se desordena, porque no está en el orden que Dios estableció. Cuando Dios no es lo primero, todo lo demás se desordena. Y así llegamos al punto número 2. El llamado de Dios es darle su lugar. Amén. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Búsquelo allá en su Biblia. De todas maneras, por ahí va a aparecer en la pantalla, pero de todas maneras, haga el ejercicio de buscarlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, hermanos. Yo no sé qué es eso de amar con todas tus fuerzas. Lo que sí sé es que cuando tú haces algo con todas tus fuerzas, tu cuerpo lo resiente y sabe que estás dando el máximo en ese momento. ¿Sí? Y dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, Dios no nos pide una parte de nuestro corazón. ¿Qué pide Él? Todo, hermanos. Él pide todo. Dios no pide un espacio los domingos. O sea, no pide el espacio de 9 a 12 o a 1 de la tarde que termine nuestro servicio. No, Él no pide ese espacio. O sea, no es de que yo lo vaya a meter dentro de ese horario y si se me pasa, pues ya hay problema porque ya se me está saliendo del horario que yo ya le establecí a Dios que hoy le iba a dedicar. No, ese no es el pensamiento de Dios. Dios lo pide todo, hermanos. ¿Por qué lo dio todo? Esa es la razón. Él lo dio todo. Amén. Porque Él no quiere ser un complemento en nuestra vida. Él quiere ser, ¿qué, hermanos? El centro de nuestra vida. Jesús lo reafirma, ahora sí, en Mateo 6:33. Dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y primeramente habla de un orden, no solamente de una intención, ¿verdad? Cuando dice primeramente, ya le asignó un lugar. Y ese lugar ya nosotros no debemos de cuestionárselo. Si hubiera dicho, busquen segundamente, terceramente, cuartamente, lo tendríamos bien entendido, pero al decir primeramente significa que ese es el lugar que le corresponde a Dios, ser el primero. ¿Sí? Amén. Cuando el orden entonces, hermanos, es correcto, ¿el resultado qué? También es correcto, hermanos. Cuando el orden es correcto, el resultado es correcto. Y si los resultados que tú y yo estamos teniendo hoy no son los correctos, entonces lo más probable es que el orden no sea el correcto que estamos poniendo nosotros. Es muy probable que eso es lo que esté pasando. Si yo quiero tener resultados positivos, tengo que hacer las cosas como Dios me pide que yo las haga. No a mi manera y no adaptar la voluntad de Dios a mi voluntad. Porque eso es un gran error. Querer adaptar la voluntad de Dios a mi voluntad es el peor de los errores, porque entonces caemos en engaño. Pensamos como en la iglesia de Éfeso, estoy haciendo todo lo que debería yo de estar haciendo y voy bien, y resulta que no estaba bien. El Señor le dice, has dejado tu primer amor.
La promesa es clara: cuando el reino es primero, Dios, hermanos, se encarga de lo demás. Y así llegamos al punto 3 y final. ¿Cómo volver al centro al Señor en este nuevo año? Primero, ser conscientes que el Señor está fuera de nuestro centro, ¿sí? Y ya hablamos lo que dice la Biblia. Ahora vámonos a la parte práctica. ¿Cómo lo puedo yo hacer para regresar al orden en el cual Dios quiere que nosotros estemos? Bueno, la pregunta es ¿cómo hacerlo? Primero, reordenando nuestras prioridades, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, ¿sí? ¿Qué dice, mis hermanos? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? Es decir, quítate del centro tú y pon al Señor en el centro. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo ese pasaje de Proverbios, ¿sí? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, es que mi familia va a estar aquí porque yo soy el... No, tú no eres el que está haciendo la obra. Es que mi trabajo, no, es que no es. No dependes de ahí, de tu trabajo, ¿sí? Es que mi vida, es que sí, tu vida es del Señor. Mi vida es del Señor. Y cuando nosotros comprendemos eso, entonces empezamos a reordenar en nuestra vida la posición que Dios nos dejó a nosotros, que es ponerlo a Él en primer lugar. Este año, hermanos, no se trata de hacer planes sin Dios y luego pedirle que los bendiga, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos planes y no lo consultamos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, y este año yo me voy a comprar este carro y me voy a comprar este, me voy a comprar el otro y va a ser, y sí, te compras el carro, te compras eso y no pusiste al Señor nunca en ¿cómo se llama? En consideración, y resulta que de repente pierdes el trabajo y ya no tienes para pagar el carro y ahora ya estás sufriendo porque no tienes para pagar el carro y el carro estaba 5 años y ahora resulta que de repente te quedas ya sin tus reservas que tenías y ahora dice, ahora antes trabajaba 8 horas, ahora voy a tener que trabajar 10 y ahora ya no son 10, sino antes trabajaba de lunes a viernes, ahora voy a trabajar el sábado y ya no el sábado, también voy a trabajar el domingo y cuando vienes a ver el centro que era el Señor ya está movido porque no consultaste al Señor antes para hacer ese movimiento en tu vida. Y ese es un ejemplo solamente, mis hermanos. Y como eso podemos ver muchos más. Decisiones que no pusimos delante del Señor que nos llevaron a alejarnos del Señor. Y luego queremos que en medio de ese alejamiento el Señor nos bendiga y el Señor nos apruebe en la posición en la cual estamos. Y el Señor nos va a bendecir, jamás se va a contradecir Él, jamás va a bendecir algo que Él prometió no hacerlo. Y es algo que debemos de entender, ¿sí? Dios no va a bendecir algo que va en contra de su naturaleza. Amén. Se trata entonces, hermanos, de consultarlo primero, preguntarle, bueno, Señor, lo que voy a hacer, ¿te agrada? Señor, lo que voy a hacer va a honrar tu nombre. Este movimiento que voy a hacer va a honrar tu nombre. Esto que voy a hacer, hermanos, esto que voy a hacer, Dios, me va a acercar más a ti. O sea, esas son las preguntas que debemos de hacernos al momento de consultar nuestros proyectos y ponerlos delante del Señor. Es decir, esto, Señor, que voy a realizar, quiero que tú lo bendigas, pero si esto no va de acuerdo, por alguna razón, y yo no me he dado cuenta, no va de acuerdo a tu voluntad, entonces no permitas que yo siga adelante en esta situación. Y entonces el Señor nos irá mostrando el camino porque Él es nuestro Padre, Él nos va indicando, hermanos. No hay mucha ciencia en este asunto. El Señor nos va indicando y nos va diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, es por aquí, abstiéndete de hacer esto, sigue por allá. El Señor nos va llevando, hermanos. Y tú te vas dando cuenta cuando el Señor va abriendo la puerta y cuando el Señor te va diciendo, hijo mío, aquí estoy yo y te voy respaldando en esto que tú estás haciendo. Y también te das cuenta cuando el Señor te cierra la puerta y por más que buscas por allá se cierra también y vas por acá y se cierra. Y muchas veces nosotros por necedad
permanecemos ahí y luego comemos de la desobediencia hacia el Señor. Entonces, mis hermanos, este mensaje no es de regaño, hermanos, porque le veo cara como que los estoy regañando. No los estoy regañando, hermanos. No se sientan regañados ni se sientan aludidos. Exactamente, es de reflexión, porque cada uno de nosotros decidirá cómo va a iniciar este año. O sea, cada uno de nosotros tomará sus propias decisiones y decidirá cómo va a emprender este año y cómo lo va a caminar, ¿sí? Pero si este año que salió llegaste casi como tocando la base así, ya casi no llegabas a terminar el año por todo el montón de problemas y un montón de cosas que te pasaron, bueno, entonces reflexiona y haz el cambio necesario para que este año, en vez de llegar así barriéndote, llegues caminando, llegues gozoso y llegues alabando y adorando al Señor. Amén. Entonces, hermanos, ya estoy casi terminando. El segundo punto es renovando nuestra vida espiritual, hermanos. Ya vimos en el anterior, el primero fue reordenando nuestras prioridades. El segundo es renovando nuestra vida espiritual. El Salmo 63, versículo 1, decía el salmista: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, ¿verdad? Yo no sé que tenga la madrugada, pero al Señor le gusta que lo busquemos de madrugada, ¿sí? A lo mejor es porque en ese momento cuando abres, tu cerebro está fresco, estás como reseteado de todo lo que ya descansaste, y abres tus ojos y en vez de que agarres tu celular, agarra y dobla tus rodillas y dale gracias al Señor. Inicia tu día dándole gracias al Señor. En vez de que agarres el celular, agarra la Biblia y llénate de la palabra del Señor para todos los retos que van a venir en ese día que estás iniciando, ¿sí? Porque cuando tú abres y agarras el celular, lo más probable, lo que te encuentres sea algo que va a traer a tu vida tristeza. De que el gobierno esto, de que la injusticia allá, de que la violencia acá, y te llenas de eso y te levantas y inicias tu día desmotivado, cansado y diciendo: este mundo, ya no quiero estar así. Pero si te levantas y escuchas la palabra del Señor y el Señor te dice: hijo mío, estoy aquí a tu lado, hijo mío, en tu nombre, en mi nombre vas a caminar y yo te voy a sostener, ¿sí? Y todas esas palabras y esas bendiciones te levantan y tú inicias el día de diferente forma. Es cuestión de que nosotros elijamos, mis hermanos. Entonces, no podemos poner a Dios en el centro sin tiempo con Él, hermanos. Y esto es algo que siempre nos lo dicen, es 3 cosas: la oración, la meditación en la palabra y la comunión. Y no va a cambiar eso, hermanos, porque eso fue lo que el Señor nos dejó. Ya no hay otra cosa más, ¿sí? Hay que orar, hay que leer su palabra para que el Señor nos hable a nosotros. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Pero cuando nosotros leemos, el Señor nos habla a nosotros, ¿sí? Y luego de ahí, congrégate. No puedes estar tú unilateralmente, tienes que estar dentro del cuerpo del Señor, ¿sí? Entonces, mis hermanos, de esa manera nosotros vamos a renovar nuestra vida espiritual. ¿Y renovar qué significa? Volver otra vez a hacer algo nuevo. Eso significa renovar. No como una rutina, hermanos, sino como una relación viva. Este inicio de año es una oportunidad para consagrarnos nuevamente, hermanos, ¿sí? Y tercero, hermanos, alineando nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro ministerio. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 24, versículo 15. Ahí está en la pantalla, dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, con D chica, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice?
serviremos al Señor. Hermanos, cuando Dios está en el centro, la familia se fortalece, el trabajo se ordena y el servicio cobra sentido, ¿verdad? Cuando Dios está en el centro, entonces la familia, hermanos, se fortalece. ¿Quieres que se acaben los pleitos en tu casa? Pon al Señor en el centro. ¿Sí? ¿Quieres que tu trabajo deje de ser un martirio? Pon al Señor en el centro. ¿Sí? ¿Quieres que el servir al Señor deje de ser rutina? El otro día hacía yo un ejercicio en una reunión que tuve con unos hermanos de un ministerio, y hacíamos el ejercicio y yo les decía: a ver, hermanos, ¿en qué ministerio estás? Y le pregunto a una persona y me dice: bueno, pues yo soy líder, ok, soy supervisor, soy maestro de escuela bíblica dominical, estoy en el coro, soy líder en jóvenes, no me acuerdo cuál otra cosa me dijo, como 6, 7 ministerios en los que estaba. Es decir, nos saturamos tanto, hermanos, que nos pasa como en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Estaba activa, pero ¿y cómo está tu comunión al interior con Dios? ¿Me convertí en un activista o realmente estoy sirviendo de corazón? ¿Estoy gozándome en lo que estoy haciendo o estoy sufriendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy agotado mentalmente, espiritualmente y físicamente y no me siento lleno de la presencia del Señor y sigo todavía cayendo en mis mismos pecados? ¿Pero estoy sirviendo? Esas son las cosas que hay que replantearnos, hermanos. ¿Sí? Y cuando nosotros nos replanteemos y entonces nos volvamos al primer amor del cual habla la Escritura, entonces todo lo demás volverá a cobrar sentido y dejaremos a un lado el activismo religioso que estamos viviendo muchos de nosotros aquí en la iglesia y recurriremos nuevamente a abrazar los brazos del Señor con todo nuestro corazón y, como dice su palabra, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro entendimiento. Y entonces disfrutaremos y gozaremos lo que el Señor desea que nosotros tengamos. ¿Sí me explico, mi hermano? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Y no se trata de que solamente los que estamos aquí arriba, hermanos, o sea, el estar aquí con un traje, hablando, no, hermanos, o sea, estamos en la misma lucha, todos estamos en la misma lucha. Y aquí puedes estar a lo mejor cantando y levantando las manos y por dentro tu corazón está pulverizado. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, se trata de comprenderlo. El llamado es al entendimiento, no a la emoción, no a las palabras solamente. Porque yo puedo decir: Señor, yo te alabo, yo te exalto, todo, y ahí cae la palabra ahí nada más. Porque en tu vida no lo estás aplicando, no lo estamos viviendo. Y es como si le dijeras a alguien: te amo, te quiero, mamacita querida, todo, y con tus actos no estás haciendo lo que estás diciendo. ¿Sí me explico? Tus actos, tus acciones serán los que gritarán más que tus palabras. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí quiero hacer un llamado a todos los varones de la iglesia, mis hermanos. ¿Sí? Precisamente para que el Señor pueda alinear y ser el centro de nuestra casa, nosotros tenemos que involucrarnos. Tenemos que ser los primeros, como sacerdotes que el Señor nos puso, ser los primeros que suministremos el pan espiritual en nuestros hogares. ¿Dónde están nuestras esposas hoy? ¿Dónde están nuestros hijos hoy? ¿Sí?
El Señor no me va a pedir cuentas por lo que no hice, sino me va a pedir cuentas por lo que dejé de hacer. ¿Sí? Al Señor no le va a interesar que le digamos, Señor, sí, mi hijo tenía un buen título, mira, aprendió inglés, fue tal doctorado, fue todo esto, ¿y dónde está tú? Es que pues estaba tan ocupado en todo esto que te sacó del centro. Y fue lo que él aprendió de ti y fue lo que tú le permitiste que él hiciera. Y eso el Señor te lo va a demandar. Y no es cuestión de juego, hermanos. ¿Sí? Dice la Escritura que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. A muchos el Señor les dio muchos hijos. A otros, como en mi caso, nada más me dio 2. Y a otros les dio 1. Pero esa era la capacidad que tú tenías y que yo tenía, para que al momento que el Señor regresara pudiera yo decirle, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. No decirle, Señor, me acobardé y no supe qué decirle y ya no me quise meter. Porque eso no lo va a aceptar el Señor como una respuesta. ¿Queremos que nos vaya mejor, hermanos? Tenemos que hacer las cosas mejor. Queremos que este año realmente sea un año de bendición en nuestra vida y no de sufrimiento. Tenemos que hacer lo que dejamos de hacer. Tenemos que volvernos a nosotros como varones, y aquí quiero terminar con el tema de los varones, tenemos que ponernos en nuestro lugar, hermanos. Tenemos que aprender a defender nuestro hogar de la manera espiritual también. ¿Sí? Tenemos que ser los que provean, los que suministren la palabra del Señor, los que no permitan que los hijos hagan lo que ellos quieran, sino llevarlos a la presencia del Señor. ¿Cuesta trabajo? Sí, hermanos, cuesta trabajo y cuesta bastante. ¿Te cansas? Sí, te cansas. Sí, pero si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿La iglesia? No. La iglesia te va a ayudar, va a ser el lugar donde ellos van a encontrar, sí, un espacio y va a crear las condiciones para que ellos se puedan desarrollar espiritualmente. Pero tú y yo somos los que los vamos a hacer, ¿sí? Y tú y yo somos los que vamos a emprender ese reto de hacerlo. Entonces, agarremos nuestro lugar, hermanos. Dice la Escritura, ¿verdad? Que el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. ¿Y solo qué? No los valientes, los violentos, dice la Escritura. No le cambien. ¿Sí? Porque ya muchos le cambiaron ya esa parte. Solamente los valientes. Parece bonito, ¿no? Valiente. No, los violentos, dice la Escritura, lo arrebata. ¿Cómo que violento? O sea, ¿cómo que el Señor está de acuerdo con la violencia? O sea, ¿cómo es que Dios, si Dios es puro amor, cómo va a ser la violencia? El medio. Bueno, para que haya paz, ¿qué crees que tiene que ver antes de que haya paz? Tiene que venir alguien más fuerte e instaurar la paz. No va a llegar con besos y abrazos. Para que tú y yo hoy tengamos vida, tuvo que venir alguien violento y ese fue el Señor Jesús. Y tuvo que luchar contra todas esas huestes demoníacas y tuvo que prevalecer para que tú y yo hoy tengamos vida y podamos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta, hermanos? Entonces, hermanos, cierro ya este momento y quiero pasarles un video. Le voy a pedir por favor ahí a mis hermanos que se preparen, mi hermano de audio y mis hermanos de ahí en la cabina. Y este video, hermanos, apenas ayer lo hice y me acordé y quiero mostrarles o que recordemos cuando empezamos aquí en nuestra iglesia. Yo sé que viene el 10º aniversario, nuestro pastor pues nos dará más información de todas las actividades que vamos a hacer para celebrar este 10º aniversario, pero los que estuvimos desde el primer día, hermanos, estas imágenes te van a recordar lo que hacíamos y ojalá en tu corazón y en tu mente
llegues a encontrar ese sentimiento que tenías en ese momento y te acuerdes lo que el Señor hizo por nosotros. Adelante, hermanos. Siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Esa fue la primera limpieza que hicimos allá atrás. Muchos ya no están con nosotros. El Señor los llevó a su presencia. Está nuestro hermano Salmerón. La primera limpieza. Todavía le faltaba techo. Nuestra hermana Amelia sirviendo como siempre. Compartíamos el pan. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro. Esa era el área de niños, hermano. Nada importa más que tú. Puro lodo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Estaba Raúl, Emanuel. Tú eres el centro, Ángel, nada importa más. pastor. Hermano Gavino. Eso era video, hermanos. No teníamos nada. Está Emanuel. Entonces hoy el Señor, hermanos, nos llama a volver. No solo a una emoción pasajera, sino a una bendición firme. Este año, hermanos, no se trata solamente de cambiar el calendario. Se trata de volver al Señor Jesús al centro de nuestras vidas. Un año, hermanos, con Dios al centro es un año con propósito, con dirección y sobre todo con bendición. Quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano, por favor. Súbele un poquito a la música, por favor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y has sido bueno con nuestra iglesia, has sido bueno con la iglesia Palabra de Verdad. Pedimos, Señor, tu bendición sobre nosotros, Señor, que no te apartes de nuestras vidas. Queremos volverte a poner nuevamente, Señor, en el lugar que a ti te corresponde, que es el centro, Señor. Enseñoréate de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser siempre fieles, no tan solo en nuestras actitudes, en nuestros actos, sino fieles realmente en nuestro corazón hacia tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haberte dejado a un lado. Perdónanos, Señor, por no hacer lo correcto. Pero en tu nombre estamos aquí nuevamente, Señor. Decláralo ahora, iglesia, y cántalo también. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Amén. Y no me resta más, hermanos, que desearles un feliz año, que sus deseos, sus propósitos, sus anhelos que tienen en su corazón, Dios los bendiga y alineémoslos todos hacia la voluntad del Señor para encontrar en Él el eterno socorro.
¿sí? Encontrar en Él lo que nosotros necesitamos, la fortaleza que necesitamos para poder avanzar en este año 2026. Dios les bendiga, hermanos.